Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573 0600. ¿Sabes cómo se prepara un domingo en familia? Todo comienza con La Moderna. Parece mentira, es increíble que en pleno siglo XXI haya persecución religiosa, y no poca. Una tercera parte de la humanidad es perseguida por creer en Jesucristo. De eso estoy conversando con Julieta Appendini, directora de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada en México. ¿Será que siempre ha habido y no se sabía y ahora sí se sabe? ¿O será que está aumentando, Julieta? Siempre ha habido persecución, siempre ha habido situaciones de falta de libertad religiosa en los países, solo que Ayuda a la Iglesia Necesitada desde 1999 empieza a hacer este informe, entonces podemos ir midiendo la situación, y la situación ha empeorado, y eso es terrible decir. Es importante decir que este informe, que además es el único que una institución católica realiza, no es un informe de los católicos, porque a veces piensan que esto es un informe de lo que le pasa a los católicos o cristianos. No, este es un informe que nos dice el estado de la libertad religiosa de los 196 países, y están consideradas todas las religiones, o al menos las que tienen más reconocimiento. A lo mejor habrá algunas novedades que no estarán aquí contempladas. Pero lo importante es que es un tema que poco se conoce. Cuando hablamos, poco se habla del tema del derecho a la libertad religiosa. Y yo creo que ahorita es justo, si estamos hablando de este informe, es la oportunidad para que tú conozcas lo que significa este derecho por un lado, y que muchas veces, como vivimos en un país que la mayoría aparentemente es católico, porque en números somos el 84%, no sé cómo esté realmente el tema de que seamos 84% de católicos. ¿En México te refieres? En México. Ese tema nos queda muy lejos, y de repente no entendemos cuando hay ciertas leyes que se promueven o no se promueven, si verdaderamente están faltando a este derecho. Claro, en países como Medio Oriente o como África, que las minorías son las que sufren muchísimo, pues es claro que a mí me matan por ser cristiano, a mí me matan, incluso a mí me matan por ser musulmán de cierta línea. Es decir, hay una falta de derecho a la libertad religiosa, hay una persecución a los cristianos, porque es la religión más perseguida hoy en día, pero la persecución no se da solo con los cristianos, sino también a otras religiones, y se ve el caso de persecución a judíos, se ve el caso de persecución a grupos en la India que no son hindúes, sino son otras minorías, a lo mejor budistas o a lo mejor de otros lugares. Pero es muy impresionante, y esto ya va más en el fondo, cómo responden estas minorías a defender su derecho y a defender su fe. A ver, el gobierno chino comunista, el Partido Comunista Chino, ¿cuántos monasterios budistas no incendió, saqueó, asesinó a los monjes, los encarceló por su fe, por su credo religioso budista? Así fue, y esa es la persecución religiosa. Lo que pasa es que hay algunos lugares donde se ve más evidente,
como son estos lugares. El problema será en otros lugares donde no lo vemos tan claro y que ya probablemente más adelante hablaremos de los países de América Latina, que se vive de otra forma o se manifiesta de otra forma. Por ejemplo, un país de mayoría cristiana protestante, por ejemplo, Reino Unido, Inglaterra, ¿se le favorece más a un cristiano anglicano sobre un cristiano católico romano? Por ejemplo, en la contratación de un empleo, en la aceptación a una universidad. ¿Sabes algo de eso? No, y esto sería justamente una falta de libertad religiosa si eso sucediera, que es lo que ahora el COVID también manifestó ciertas situaciones de falta de libertad religiosa. Porque en el caso, por ejemplo, de Europa y en otros lugares, no solo en Europa, hubo muchos lugares donde había la aplicación de las medidas de sanidad, en donde pues no podían abrirse muchos lugares, se reabre y se hace apertura y resulta que las iglesias tienen que seguir cerradas por órdenes del gobierno, pero sí abren los bares, sí abren los cines, sí abren las tiendas y las iglesias no se pueden. Eso es falta de libertad religiosa. Claro. Entonces el COVID también provocó toda esta situación de falta de libertad religiosa. Sí. A ver, nos mencionaba Julieta Pendini hace un momento que hay un artículo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, concretamente que habla de esto. Vamos a pedirle a Marisa O'Farrill que nos diga de qué se trata. Hola queridos amigos, es un gusto saludarles como cada semana, especialmente hoy que estamos hablando de la persecución religiosa, un asunto lamentable que no debería existir, pues no se trata únicamente de tolerancia, sino de un derecho fundamental, tal y como lo establece la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU. Miren ustedes de qué se trata en realidad. El derecho fundamental número 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, derecho que incluye la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Y las naciones firmantes de la Carta, entre ellas México, se comprometieron a proteger y a promover los derechos allí enunciados. Sin embargo, cuando en México se trata el tema de la religión católica, suele olvidarse la universalidad de la Declaración de la ONU y el compromiso asumido por las autoridades mexicanas. Los miembros de este organismo internacional que se comprometieron con los 30 artículos de la declaración son en su gran mayoría estados laicos en los que se reconoce y ejerce una separación entre la religión y el Estado. No obstante, en 2017 se vive un intento por asociar el derecho a la libertad religiosa con la desaparición de la religión de la escena pública, cosa que es una regresión al siglo XVIII en Francia y a los inicios del siglo XX en México, cuando el gobierno reprimió la libertad de conciencia, expresión y congregación de los ciudadanos en una abierta persecución contra la Iglesia. La libertad religiosa es una llama que ninguna ley puede apagar, pues arde independientemente de las estructuras humanas que la rodean. Toda persecución religiosa genera tensión y la tensión genera inestabilidad. No se puede, no se debe volver al triste pasado histórico de México cuando el gobierno atentó contra la libertad religiosa de los mexicanos. Entonces, México es signatario de esa Declaración Universal. También. Y pues prácticamente todos los países. ¿Por qué reconoces un derecho y después lo violas o qué? Se van dando factores. Es importante saber que si uno ve tal persecución en estos países de África, de Medio Oriente, de Asia, no se dan de la noche a la mañana. Y justamente por eso el informe está dividido en niveles. Tú vas saltando de nivel a nivel. Es decir, hay un grado de intolerancia siempre en cualquier país donde se supone que hay un Estado de derecho
Hay un Estado que tiene toda un aparato que defiende cuando hay situaciones de violación a los derechos humanos. Cuando hay este gobierno que tiene esas instancias, ¿no? Entonces, si yo me siento que se violaron mis derechos humanos, presento una queja y hay una instancia que procede a resolver si hubo falta o no de libertad religiosa. Cuando empieza a haber ausencia de este órgano, se empiezan a cometer situaciones y no hay quien lo controle, la intolerancia va creciendo. Si la intolerancia pierde un control del Estado, desde el marco jurídico que tiene, brinca al siguiente nivel. Y entonces pasa a la discriminación. Y entonces tenemos países que incluso en su mismo gobierno promueven cuestiones en contra de la libertad religiosa, y las minorías, no solo los cristianos, cualquier otra minoría de otra religión se ve afectada porque no entra dentro del bloque que está. Cuando esto brinca todavía mayor con estos grupos extremistas, se va al nivel de persecución. Por eso es importante saber que cuando vemos lo que está pasando en Nigeria, Burkina Faso, en Mozambique, en todos estos lugares donde las matanzas se dan todos los días, los bombardeos se dan todos los días, en un Pakistán donde pueden secuestrar a las mujeres cristianas y convertirlas y forzarlas y convertirlas en esclavas sexuales, fue una cosa que fue creciendo. Y por eso es importante conocer este derecho, y por eso los países tienen que estar atentos a lo que está sucediendo, porque si en un país eso no se resuelve, va a ir creciendo la situación. ¿Qué hacer? Hasta aquí nos has planteado el problema, hasta este momento. Ahora, ¿qué es lo que se debe hacer? Porque si es una declaración universal de los derechos humanos que está en la ONU, no hay manera en que la ONU actúe, que no hay forma de decirle a los gobernantes, dejen ustedes de perseguir a la gente por creer. Vamos a hacer una pausa, Julieta, y regresamos con más de esto. ¿Cuáles son las soluciones que se deben aplicar ante la violación constante y creciente de la libertad religiosa? En El Asadero, desde 1966, preparamos la más deliciosa comida tradicional mexicana y nuestro pozole, las cazuelas sincronizadas, gringas y los tacos de bistec, arrachera, chuleta, pastor y chorizo son los más sabrosos de todo México, cosa que nuestros clientes bien saben y no pueden callar. Las tortillas recién hechas a mano es apenas uno de nuestros detalles, y las salsas son una fiesta de aromas y sabores. Ven a cualquiera de nuestras sucursales y disfruta. Pues en El Asadero, cada comida es un banquete casi celestial. Casa de San José ayuda a monjas y religiosas a colocar las velas, cirios, galletas, recorte de hostia y rompope que elaboran en sus conventos. Es una tienda de arte sacro que ofrece hermosas piezas procedentes de varios países. Casa de San José distribuye más de 100 títulos de películas católicas y de valores humanos, además videos de los lugares sagrados en todo el mundo y artículos devocionales, libros y discos compactos. A una cuadra del Metro Patriotismo, Casa de San José se encuentra en Avenida Tamaulipas, esquina con Patriotismo, en Ciudad de México. Catálogo de productos en www.casadesanjose.com.mx. Inspirado en la cultura wixárika y desde los altos de Jalisco, nace Tao, un tequila en serio, no en serie, elaborado artesanalmente en lotes pequeños para gustos grandes, de agave azul tequilana Weber, madurado en barricas de roble americano. Tequila Tao, una mezcla de clase, elegancia y calidad para privilegiados del buen gusto. Blanco, reposado o añejo, 100% puro de agave para degustarse y disfrutar. Envíos a todo el país en línea. www.tequilatao.com